Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del primer día de la semana, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en el centro y les dijo: «La paz a ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban Espíritu Santo. A los que se les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos. Buenos días, Padre Esteban. Buenos días. Buenos días, José Daniel. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal estuvo su semana? Bien, bueno, qué bueno, la mía con mucho trabajo. Hoy también es una fecha importante la que celebramos, igual que hace 8 días, que celebramos la ascensión del Señor. Hoy festejamos Pentecostés. ¿Y qué crees, José Daniel? Dime. Ya tengo muchas dudas. ¿Me ayudas con ellas, por favor? Claro, con gusto. En la primera lectura habla sobre la venida del Espíritu Santo y nos dice que los discípulos estaban reunidos y que se oyó un gran ruido del cielo, como un viento fuerte, y aparecieron lenguas de fuego que se posaron sobre los discípulos y empezaron a hablar en otras lenguas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo se manifiesta como viento fuerte y después como lenguas de fuego? No entiendo, Daniel. Bueno, mira, el Espíritu Santo se manifiesta en forma de viento, según Lucas, porque quiere hacer denotar que viene a arrasar con toda el miedo, la soberbia que los discípulos en ese momento tenían. Viene a renovarlos, a transformarlos, viene a que arda en su corazón ese fuego del Espíritu para que puedan predicar la buena nueva de Cristo. Vemos, por ejemplo, el viento. Cuando hay mucho viento puede arrasar, puede tumbar las casas. Entonces, sí, el viento es simbolismo de que esos discípulos que tenían miedo cuando Jesús los deja, ¿verdad? Sí. Entonces, ese viento del Espíritu Santo viene a rezar sus inseguridades, viene a derrumbar sus egoísmos, viene a derrumbar sus conformidades, los viene a sacar de la zona de confort. Y el fuego, simbólicamente en la Biblia, pues es precisamente lo que arde, ¿no?, en el corazón del hombre, es la acción propia del Espíritu Santo. Entonces el fuego simboliza precisamente la acción del Espíritu Santo en ese acontecimiento en específico, en la iglesia, en el discípulo, en el apóstol, pero también, ¿verdad?, ¿qué hace el fuego? El fuego da calor. Sí. El Espíritu Santo viene a darnos calor a ese corazón que está frío porque ha puesto su confianza en cosas materiales y superficiales. ¿Qué hace el fuego? También el fuego consume. Sí. Y entonces viene a consumir nuestros egoísmos, nuestras envidias, nuestros rencores, y viene a darle un nuevo sentido
a nuestra visión de ser humano, pero también a nuestra visión de ser cristianos, de ser discípulos. Sí. Entonces los discípulos así como que son limpiados profundamente por el Espíritu Santo Así es, para poder cumplir con lo que seguía. claro. Sí, muy bien. Ahora entendemos que ese aire era para hacerlos renovarse, ¿no? Sí, viene a renovarlos en el espíritu. Y ese fuego, como tú dijiste, viene a darles fe para que puedan proseguir con la misión de Cristo. Así es. Tengo otra duda. ¿Por qué ellos comienzan a hablar en otros idiomas? Si bien dice que eran de Galilea, ¿eso cómo lo pueden hacer? Bueno, mira, en la Biblia hay que primero entender que el hablar en otros idiomas podría ser en un primer momento el que son universales, es decir, el Espíritu Santo es universal. El Espíritu Santo no viene solamente para algunos, sino para toda la humanidad, y se da para toda la humanidad. Y con eso, ¿verdad?, podría significar el que hablaban en distintos idiomas. Sin embargo, ¿verdad?, el evangelista, Lucas, en esos Hechos de los Apóstoles, trata de darnos a entender que no es solamente el hablar en idiomas, sino el hablar en otro lenguaje, el no hablar en el lenguaje humano. El lenguaje humano nos lleva a hablar de odio, de venganza, de si tú me haces, me la pagas. Entonces, el lenguaje de Dios, el lenguaje del Espíritu, es diferente al lenguaje del mundo. Y en ese sentido, el lenguaje que viene a darnos Lucas o a hacernos a entender Lucas en este pasaje es el lenguaje del amor, del perdón, del decir, bueno, si tú me hiciste algo, yo soy capaz de perdonarte, yo soy capaz de amarte, aun cuando no te conozca, aun cuando no seas de mi familia, aun cuando seas de otro grupo, de otro país, soy capaz de amarme y donarme porque soy cristiano, porque creo en Dios y porque tengo al Espíritu Santo. Oye, José Daniel, ¿y nosotros también podemos hablar en ese idioma? Claro, ¿Sí? claro, podemos hablar en el lenguaje del amor. En nuestra familia, por ejemplo, cuando el niño, ¿verdad?, habla ese lenguaje del amor y ve en su mamá, en su papá, el sacrificio que hacen constantemente para que él esté bien, pues él le va a echar ganas. Sí. Ese lenguaje del amor lo va a llevar, ¿verdad?, a echarle ganas, a ayudarle, a no contestarle, a siempre estar en consonancia con su mamá y con su papá. Sí. Entonces, a ver, yo quiero preguntarles a todos los que están aquí reunidos hoy, a los que nos ven en internet, ¿qué lenguaje van a hablar? ¿El del hombre o el de Jesús? Muy bien, muy bien. Acá no hay nada. ¿Cuál? Oh, sí, se desayunó. Sí, desayunó ese niño. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hablar del de Jesús. El de Jesús es hablar con palabras de amor, consejos, buenas obras, buenos pensamientos, y empezando con nosotros mismos, y luego con nuestra familia, y luego en la escuela, y luego en la comunidad de aquí de la iglesia, y en nuestros trabajos también. ¿Verdad que podemos hablar ese lenguaje en todos los lugares, a todas las personas? ¿Daniel? Sí, claro. Sí, ¿verdad que sí? Deberíamos, sí. Aunque nos cuesta mucho trabajo. A veces entiendo que nos ganan otras emociones u otras actitudes, pero debemos de prevalecer como lo hicieron los discípulos de Jesús. ¿Lo vamos a intentar? Sí, vamos a intentarlo. Vamos a hablar en el lenguaje de Dios. Oye, José Daniel, y tengo otra duda. ¿Y de qué hablaban los apóstoles? Eso me queda muy en duda porque no dice. Bueno,
prácticamente hablaban del amor que Dios nos tiene, del amor que tiene la humanidad, del mensaje de Cristo, ¿no? De la buena nueva, de que Cristo vino para salvar a la humanidad entera. Es decir, hablaban de ese amor que trasciende todo. Y precisamente, ¿verdad? Aunque no lo dice la lectura, pero el mensaje de Cristo, pues es el mensaje del amor. Es decir, el mensaje que viene a traernos el Espíritu Santo es el mensaje del perdón, de la salvación por parte de nuestro Señor Jesucristo. Oh, entonces ellos, a todos los que estaban ahí reunidos, porque como bien escuchamos, se reunió mucha gente de muchos lugares y todos los podían entender. Entonces ellos daban ese mensaje precisamente a todos y todos escuchaban lo mismo, a pesar de que no hablaban el mismo lenguaje, ¿verdad? Bueno, no hablaban el mismo idioma, pero sí hablaban el mismo lenguaje, el lenguaje del amor, porque precisamente por eso ellos entendían lo que decían los apóstoles. No es lo mismo lenguaje al idioma. Al idioma. El lenguaje es el lenguaje del amor, que con la actitud, con nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, sí implica el hablar, pero va más allá. Con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, pues obviamente expresamos y obviamente proyectamos lo que queremos decir. Y ese es el lenguaje de Cristo, el lenguaje del amor, todos lo entendían. Oh, ahora entiendo, la gente que se había reunido, la multitud que estaba ahí porque estaban convencidos del amor de Dios, ¿cierto? Sí, y obviamente veían los signos tanto internos como externos de esos discípulos, los demás, y por eso podían comprenderlos. Oh, ahora todo es más claro. Yo tengo otra duda, Daniel. ¿Cómo es que de ser discípulos, porque eran los discípulos de Jesús, los discípulos que lo seguían, los que lo acompañaban, los que le daban casa, cómo es que se convierten en apóstoles? Bueno, el discípulo es el testigo, es el espectador entonces de lo que hacía Jesús, pero a esos discípulos, aunque acompañaban a Jesús, aunque comían con Jesús, les faltaba algo, les faltaba precisamente el Espíritu Santo, que los iba a renovar en el Espíritu para que salieran a predicar y a testimoniar de Jesús. Es decir, por ejemplo, el discípulo, aunque estaba cercano, le faltaba vencer todavía algunas cosas en su interior, como el miedo, como el temor, como la duda, y obviamente el Espíritu Santo viene a darles fortaleza, viene a darles sabiduría, viene a impulsarlos para que salgan, ¿no? Entonces, precisamente ya el apóstol es aquel que recibe al Espíritu Santo, es aquel que vence sus miedos, vence sus dudas y que sale al encuentro del hermano, al encuentro del otro, precisamente con la fuerza del Espíritu Santo, sabiéndose amado y acompañado y guiado por Cristo. Entonces todos podemos ser apóstoles. Claro, en un sentido de que tenemos la misión, cuando somos bautizados, tenemos la misión de ir a predicar la buena nueva a los demás. Todos podemos predicar la buena nueva con nuestras actitudes, con nuestras palabras y con nuestra forma de ser a los demás. Esto está muy sencillo. A ver, les voy a hacer una pregunta a todos. Entonces, si queremos ser apóstoles, ¿a quién debemos de imitar? A Jesús. El desayunado, que sí me contesta, ¿y los demás? Ay, niños, sí los escucho, pero ¿y los demás? A Jesús, claro, pero no los oigo convencidos. ¿Si están convencidos de que debemos de imitar a Jesús? ¿Seguros? Ahora sí, muy bien, un sí por acá también, me parece perfecto. Ahora sí ya los escucho, ya los veo convencidos de que vamos a imitar a Jesús. Sí estoy bien, ¿verdad? Sí dije bien a quién debemos imitar.
Sí, a Jesús. Ok. Y después leemos en el Evangelio de Juan que Jesús sopla sobre ellos y reciben al Espíritu Santo. Entonces, en ese momento Jesús les dice que están listos para cumplir su misión de dar la buena nueva. José Daniel. Sí, bueno, con esto, ¿verdad? El evangelista quiere hacer de notar que Jesús, ¿verdad?, nos hace partícipes a todos de la misión, de su misión, de predicar ese mensaje de Dios. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, los profetas anunciaban que el Mesías era aquel en el que se posaba el Espíritu, el que tenía el Espíritu, el que era el ungido, el elegido, era el que iba a tener la misión de liberar al pueblo de Israel. Sí. Con esto, el evangelista trata de darnos a entender que el Espíritu nos hace partícipes, Jesús, del Espíritu, ¿no? Por eso sopla, ¿no?, a todos los discípulos y quedan llenos del Espíritu, precisamente para hacernos partícipes de su misión, de su predicación, de seguir instaurando el reino de Dios en el mundo. Ahora entiendo por qué Jesús les sopla y no es algo que se oiga feo. Sopla el Espíritu Santo porque quieren que se renueven, porque quiere verlos preparados, porque quiere verlos listos para dar su mensaje, ¿no? Así es. Y con la fuerza del Espíritu Santo, pues los apóstoles ahora lo pueden cumplir. Por eso es que hoy en todo el mundo conocemos a Jesús, porque ellos tuvieron el valor, se atrevieron y predicaron el mensaje de la salvación, ¿verdad, Daniel? Claro, siempre guiados por el Espíritu Santo. Si no hubiera sido una labor, pues aunque es titánica, hubiera sido una labor difícil. Sí. Sin embargo, para Dios, para el Espíritu, nada es difícil. No, nada. O sea, por eso la iglesia, ¿verdad?, es ante todo misionera y ante todo, ¿verdad?, neumatológica. Quiere decir que la iglesia es del Espíritu, es conducida, guiada por el Espíritu. Y por eso, gracias a ese Espíritu, hoy en día conocemos la buena nueva de Jesús, el mensaje revelador de Dios. Ay, somos muy afortunados porque si el Espíritu no hubiera descendido sobre ellos, hoy no seríamos cristianos, no creeríamos en Cristo, porque imagínense, los apóstoles no hubieran ni dado a conocer el mensaje, pero el Espíritu es la fuerza que une al Padre y al Hijo para cumplir su voluntad, ¿verdad? Así es. Qué bonita enseñanza de hoy. Por eso festejamos el Pentecostés. Oye, ¿y qué significa la palabra Pentecostés? Eso no te pregunté. Muy bien. Hubiéramos empezado por ahí, ¿verdad? Sí, miren, perdón. Bueno, Pentecostés era una fiesta judía. Era precisamente al principio, era el de las cosechas, ¿no? Era el tiempo donde recogían los primeros frutos. Después va a pasar a ser una fiesta del Sinaí o de la ley, donde Dios hace el pacto con su pueblo, ¿no? Sí. Y que se da después de la 50 días después de la Pascua judía. Para el cristiano, Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, la nueva alianza, donde la nueva comunidad de discípulos, ¿verdad?, van a salir a predicar la buena nueva. Y curiosamente también es después de los 50 días después de la resurrección de Jesús. Es decir, es como la plenitud de la resurrección. La plenitud de la resurrección. Del tiempo de Pascua, de lo que estamos viviendo. Y entonces por eso, por así decirlo, se recogen los frutos y los apóstoles van a predicar. Sí, claro, o sea, es decir, en Pentecostés el Espíritu recoge los frutos, ¿verdad? Sí. Y obviamente esos frutos son esos primeros discípulos que van a ir a dar frutos a los demás. Ahora entiendo todo es como un círculo perfecto de Dios, donde vemos que pasamos por la pasión de Jesús, su resurrección, que nos da mucha alegría porque vence a la muerte y al pecado,
y ese círculo se cierra con Pentecostés para que sus discípulos vayan y compartan el mensaje con todo el mundo, ¿verdad? Así es. Qué bonita enseñanza la del día de hoy. Pues aprendí mucho, Daniel, mucho, porque no sabía mucho del Espíritu Santo, solo sabía que lo había iluminado a Jesús cuando su primo Juan el Bautista lo bautizó en el río y nada más. Pero ahora el Espíritu Santo hace mucho más por todos los discípulos y por todos nosotros, porque nos da la fuerza para seguir compartiendo la palabra de Jesús. Así es, nos da la fuerza, nos ayuda a vencer los miedos, los temores, las dudas que tenemos en nuestras vidas, nos ayuda a salir al paso, a combatir nuestra vida día a día, nuestros combates, aunque sean pequeños, a salir de nuestros egoísmos, a salir de nuestras envidias y a ser precisamente imágenes de Dios con la humanidad, siendo amorosos, perdonando y llevando la buena nueva esperanza a los que la necesitan. Ay, qué fuerte, pero todas esas cosas las vamos a hacer por amor a Jesús. ¿Están dispuestos a hacer lo que dijo José Daniel por Jesús? Sí, muy bien, me parece perfecto. Me parece que estén convencidos de que su amor a Cristo es más grande que todo, porque así debe de ser. Cristo debe ser el sueño. Ay, perdón, este tapabocas me hace decir cosas que no. Jesús debe de ser el centro de nuestras vidas y nuestra fe, nuestra fortaleza debe estar en el Espíritu Santo para poder cumplirlas, ¿verdad, Daniel? Así es. Ay, pues gracias por ayudarme en estas preguntas en este día de Pentecostés tan bonito, porque ahora me doy cuenta que puedo ser misionero de Jesús y dar a conocer su mensaje a todos los que conozca. Y pórtense bien todos y no se les olvide también ustedes ser mensajeros del mensaje de Jesús, aunque se oiga redundante. Hay que tener valor y hay que pedirle al Espíritu Santo fuerza para poder hacerlo. Pórtense bien todos, hagan sus oraciones, acuérdense que ese es el medio de comunicación con Jesús. Gracias a todos los que nos ven por a través de internet, espero hayan aprendido mucho como yo. Los veo el próximo domingo y no olviden darle like, dedito arriba, me gusta a nuestra página de Facebook que se llama, ¿cómo? Parroquia de la Encarnación. Muy bien, Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, ya oyeron a Daniel. Gracias, Padre Esteban. Adiós. Adiós, los veo a todos el próximo domingo, adiós. Adiós.